En línea con Dios, con Claudio Bustamante. Padre, al ver tu creación, mi alma te alaba. Que Dios nos bendiga. Vamos a el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 3, versículo 19. Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículo 19, dice así la palabra del Señor. Así que, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Eres grande, Dios, más ancho que el mar, más alto que el cielo. Eres grande, Dios. Esta es una reunión que se suscita, se desarrolla debido al interés, al impacto que produjo en el pueblo la sanidad de un hombre que pedía limosna a las puertas del templo La Hermosa. La gente quedó atónita. La gente quedó maravillada al saber de lo que había ocurrido. Y este hombre, del cual desconocemos su identidad, no aparece en las Sagradas Escrituras, glorificó, alabó a Dios, saltó y alabó a Dios por este gran milagro, este milagro de sanidad. Mientras él estaba ahí pidiendo limosna a las puertas del templo, llegan dos hombres de Dios a orar, Pedro y Juan. La Biblia incluso nos da detalles de la hora. Ellos van a orar y este hombre les pide limosna. Seguramente dependía y vivía de la caridad de otras personas. Sin embargo, la respuesta que recibió de Pedro es: no tengo plata ni oro. Pero tenía algo más grande, tenía algo más poderoso. Lo que tengo, te doy. Y ese hombre, que seguramente había comenzado su día como todos los demás, se encontró con un milagro. Se encontró que se terminó el tiempo de estar mendigando ahí en el templo, porque la Escritura dice que le tomaron por la mano derecha, le levantaron, y dice la Escritura, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Al momento. Y fíjese que no es solamente eso lo que dice las Sagradas Escrituras. Dice, y saltando se puso en pie y anduvo. Un milagro instantáneo, un milagro sin terapias, un milagro sin kinesiólogo. Ese hombre comenzó inmediatamente a saltar, se puso en pie y anduvo. Y sabe que entró con Pedro y con Juan al templo, pero no lo hizo en silencio, no lo hizo así tranquilito. ¿Sabe qué dice la Biblia? Andando y saltando y alabando a Dios. Y escuche lo que señala la Escritura. Dice, y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Dice la Escritura, todo el pueblo. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido.
y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo, dice la Escritura, que había sido sanado, o sea, un ex cojo, dice, todo el pueblo, atónito, concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Es muy interesante lo que ocurre ahí. Y yo quisiera que podamos sumergirnos en este texto para comprender lo que pasa y también recibir lo que el Señor nos va a hablar a nosotros hoy. Dice la Escritura, viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a éste? Fíjese cómo el apóstol Pedro inmediatamente comienza a dar la gloria a Dios por este suceso. Cómo inmediatamente él quita de él la mirada de la gente en cierta forma para decir, ¿por qué nos miran a nosotros? Sigue diciendo la Escritura, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús. Mire, este es un verdadero hombre de Dios. Un verdadero hombre de Dios, ¿sabe? Conduce a los demás a Jesús. Le da la gloria a Dios. Y sigue diciendo este texto, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al Señor y al justo y pedisteis que se os diera un homicida. Y matasteis al autor de la vida, autor con mayúscula, esa primera A, autor de la vida, haciendo referencia a Jesús, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a éste esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Un milagro precioso, uno de tantos. La iglesia en sus comienzos, lo que son los prodigios, los milagros, eran sucesos que los veían a diario. Porque la iglesia, ¿sabe?, estaba enfocada en lo que debía hacer. La iglesia hacía lo que Jesús le dijo que debía hacer y no se dedicaba a otras cosas. La iglesia predicaba el evangelio, anunciaba, expandía la palabra de Dios. A través de los lugares donde ellos se iban trasladando, la palabra de Dios iba siendo anunciada. Luego de este milagro maravilloso, ¿sabe? Pedro y Juan no toman los créditos en creerse superestrellas, sino que inmediatamente les dicen y les señalan a la gente que ese hombre que estaba en esa condición cojo había sido sanado por el poder de Dios. Y aprovecha de predicarles y decirles:
les predica de Cristo, les habla de Cristo, les dice que ellos eran responsables de la muerte de Cristo ahí en la cruz porque habían preferido a un homicida. ¿Sabe? Si pudiéramos resumir esto y sintetizarlo, Pedro les predica la verdad. Y eso es un detalle no menos importante. Porque si no hay predicación de la verdad, si no hay una confrontación del pecado, yo le pregunto, ¿cómo la gente se va a arrepentir? Si no se les dice las cosas como son, si no se les dice las cosas como Dios las ve, entonces Él les hace ver al pueblo que eran responsables del sufrimiento de Jesucristo, pero les dice que eso había sido por ignorancia. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes, y les señala que era necesario que todas esas cosas acontecieran para que se cumpliese lo anunciado por los profetas, que Jesucristo había de padecer. Ahora abracémonos a lo que sigue. Tomemos esta palabra. Dice el versículo 19, versículo que citamos al comienzo de esta exposición. Así que arrepentíos y convertíos. Dos cosas. Arrepentíos y convertíos. No dice solamente arrepentíos, sino que dice arrepentíos y convertíos. Y quiero insistir en un detalle. No es posible que haya arrepentimiento si no hay primero exposición de la verdad. Pedro les expone, Pedro les habla las cosas como son, Pedro les habla de la palabra y les dice arrepentíos y convertíos. No se olvide usted que el Espíritu Santo, Jesús nos anunció que Él convencería al mundo de pecado. Por lo tanto, entendemos que mientras Pedro está predicando esta palabra, mientras Pedro está anunciando de lo que él sabe, de lo que él conoce, el Espíritu Santo está haciendo la otra labor de convencer a esa gente de sus pecados. Por eso que es tan importante que comprendamos eso. Arrepentíos y convertíos. Alguien dijo, cambia tu manera de pensar y cambiará tu manera de vivir. Se lo voy a decir de forma bíblica. Arrepentíos y convertíos. Eso es arrepentimiento y conversión. Arrepentimiento, metanoia, un cambio de mente, un cambio de actitud. Y el convertimiento es volverse de esos malos caminos, de la forma extraviada de vivir. Sin arrepentimiento no hay conversión. Porque primero debe cambiar el interior. Después viene ese cambio exterior, ese cambio en el modo de vida, pero primero cambia el interior. Ese es el cambio que hace el Señor. Arrepentíos y convertíos. Y sabe, hay una promesa aquí, para que sean borrados vuestros pecados. La condición para que nuestros pecados sean borrados es arrepentirnos y convertirnos. Y sabe que por eso es tan importante que la iglesia hoy comprenda que tenemos que predicar la verdad, la palabra de Dios, aunque la palabra ofenda. Pero para que el pecador tenga la oportunidad de darse cuenta que está viviendo de una forma extraviada, lejos de Dios, camino a la perdición. Para que el pecador, como nosotros un día tuvimos esa oportunidad, ellos también puedan arrepentirse y convertirse. No sirve que le endulces el mensaje, que se lo transformes, que se lo adulteres. Porque ¿cómo entonces se va a arrepentir?
¿Cómo esa persona se va a convertir si lo que está recibiendo no es la sana palabra? No es la palabra que confronta su forma extraviada de vida, sino que más bien le hace un guiño o le hace cariñitos en la espalda. Dice la Escritura, para que sean borrados vuestros pecados, y eso no es todo, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Sabe? Necesitamos esos tiempos de refrigerio. Necesitamos esos tiempos de alivio. Necesitamos esos tiempos, ¿sabe? Donde el aliento de Dios sople y dé vida en aquellas personas que hoy día son muertos en vida. ¿Por qué? Porque viven en pecado. ¿Por qué? Porque defienden su modo extraviado de vida. ¿Por qué? Porque la iglesia hoy también, queriendo ganar gente, ha suavizado el verdadero mensaje del Evangelio. La Biblia dice, el Señor nos dice que Él borrará nuestros pecados. Pero eso no es todo. Porque dice, para que vengan de la presencia de Dios, para que vengan de la presencia del Señor, tiempos de refrigerio. Hoy la sociedad se ve cansada. Hoy la sociedad se ve convulsionada. Hoy la sociedad se ve en medio de un escenario angustioso, donde el Señor nos sigue prometiendo que si hay arrepentimiento y conversión, van a ser borrados nuestros pecados, y no solamente eso, de su presencia, de la presencia del Señor, ¿sabe? Vendrán tiempos de refrigerio. Dios no tiene problema en hacerlo, es su palabra, Dios lo puede hacer ahora mismo. Pero para que eso ocurra es necesario arrepentirse y convertirse. Es necesario hacer paz con Dios. ¿Sabe qué? Para incorporar la presencia del Señor, fíjense, primero dice arrepentíos y convertíos, y después dice que de su presencia, de la presencia del Señor, vendrán tiempos de refrigerio, tiempos de alivio. ¿Acaso eso no es lo que debería de ocurrir cuando hacemos paz con Dios? Cuando nos reconciliamos con Dios, cuando reconocemos nuestra condición, cuando reconocemos nuestra necesidad, cuando reconocemos que hemos fallado, cuando reconocemos que nos habíamos extraviado y nos arrepentimos y nos convertimos. Alguien puede decir, ese mensaje está lindo para los que no conocen al Señor. Ellos tienen que arrepentirse y convertirse. Pero le tengo una noticia. Hermano, hermana, nosotros también. Nosotros también. Usted también. Yo también. Si no, démosle una miradita a lo que dice el segundo libro de Crónicas en el capítulo 7, versículo 14. Dígame, ¿acaso si no están estos mismos antecedentes de que el Señor señala de su pueblo sobre el cual su nombre es invocado? ¿A qué equivale eso hoy? ¿Cuál es el pueblo que invoca el nombre del Señor? ¿Cuál es? ¿Acaso no es la iglesia? ¿Y usted es iglesia? La Biblia dice en ese versículo, si se humillare
mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, se volvieren de sus malos caminos. Estoy parafraseando lo que dice segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. La humillación, el volverse de los malos caminos es la conversión. Probablemente nosotros hoy también tengamos que acudir al Señor en arrepentimiento y volvernos de nuestros malos caminos para que el Señor hoy también en nosotros, con nosotros, en nuestros hogares, en nuestras vidas, traiga un tiempo de refrigerio. ¿Cuánta gente hoy se encuentra angustiada? ¿Cuánta gente hoy, incluso con cuadros de pánico? Hasta hijos de Dios, hasta hijas de Dios enfrentando esa situación. ¿No cree usted entonces que necesitamos ese tiempo de refrigerio para nosotros también? Para nuestras vidas, para nuestros hogares, para nuestras ciudades, para nuestra nación. Necesitamos también un tiempo de refrigerio. Ya sabe cuál es la llave. La Biblia dice: arrepentíos y convertíos. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para tu vida. Y si lo fue, te invitamos a que estudies la forma de apoyar nuestro ministerio. Desde ya contamos con tus oraciones. Para comunicarte con nosotros, lo puedes hacer desde cualquier parte del mundo a nuestro WhatsApp más 549-2604-2042-82 o a nuestro correo electrónico en lineaministerios@yahoo.com.ar. Recuerda que en nuestro canal de YouTube hay más predicaciones para ti. Gracias por estar con nosotros. Que Dios te bendiga. Ministerios en línea, dedicados a la evangelización y edificación del cuerpo de Cristo.